En el vídeo de hoy te traigo una nueva versión de uno de los tutoriales más vistos del canal. Se trata de este cartel de letras decorativas de cartón. Yo voy a hacer la palabra arte, que me la he hecho con rotulador primero en papel, la he escaneado y a continuación vamos a abrir el programa Excel, le damos a insertar imagen, seleccionamos el archivo de imagen que queremos importar, que es la palabra que hemos escaneado, y a continuación le damos el tamaño que queramos. Ten en cuenta bloquear la relación de aspecto y poner la medida de ancho o de alto que queramos tener. En este caso yo le he puesto 70 centímetros. Y ahora si vamos a configurar página, en la vista previa de impresión podemos poner los folios en horizontal o en vertical, según como nos ocupe menos nuestro dibujo. Le quitamos los márgenes, lo ponemos todos a 0 para aprovechar mejor las hojas. Y aquí, como ves, ya nos sale nuestro dibujo distribuido en páginas. Como ves, nos va a salir 8 folios. Y vamos a imprimir. Imprimimos sin cambiar el tamaño de la página en folios DIN A4. Aquí ya tengo toda la plantilla impresa. Y ahora hay que colocar todos los folios por orden. Normalmente suele quedar un pequeño margen por los lados, que lo puedes cortar si quieres, o como he hecho yo, dejarlo. Y pegar los folios entre sí con cinta adhesiva, haciendo coincidir las letras. Una vez estén todos los folios pegados, recorta el contorno todo alrededor. Y no olvides recortar también los círculos interiores de las letras que lo lleven. De esta manera podrás convertir en cartel decorativo cualquier palabra que quieras y con tu propia caligrafía. Ahora coloca las letras recortadas sobre un trozo de cartón, distribuyéndolo de manera que puedas aprovechar al máximo el cartón. Pega en algunos puntos con ayuda de cinta adhesiva para que no se mueva. Y a continuación, con un rotulador o un bolígrafo, traza todo el contorno. Corta todo el contorno alrededor con un cúter. Debes ir despacio, con mucho cuidado de no meter las manos delante de donde va la cuchilla, y dar varias pasadas hasta que se corte el cartón. No se trata de hacer fuerza, sino de pasar varias veces para que quede totalmente cortado. Aquí están nuestras letras recortadas y las vamos a utilizar como plantilla para cortar otras en otro trozo de cartón. Traza el contorno
usando las primeras letras como referencia. Y vuelve a recortar con ayuda del cúter, o en este caso también, como es un cartón fino, yo me di cuenta de que era mejor cortarlo con tijeras. Aquí están las dos partes cortadas y a continuación vamos a hacer unas tiras de cartón del grosor que queramos que tenga nuestro cartel de letras decorativas. En este caso yo estoy utilizando como referencia la regla, que tiene unos 2,8 centímetros de ancho. Pero puedes elegir la medida que quieras según el grosor que quieras que tengan tus letras. 2 centímetros, 3 centímetros, lo que prefieras. Corta estas tiras de cartón con ayuda del cúter. Y ahora con los dedos dobla en zigzag todas las tiras de cartón. No es necesario que sean pliegues regulares, simplemente que queden así para el siguiente paso de nuestra manualidad. Ahora coloca pegamento en el extremo del zigzag de cartón y vete posicionando los diferentes tramos de zigzag en las letras. Debes adaptar el zigzag al contorno de las letras. Yo estoy utilizando en este caso pegamento blanco. Te recomiendo que utilices un pegamento líquido tipo cola blanca para este paso, ya que por ejemplo con otro pegamento tipo silicona caliente o silicona fría pueden quedar irregularidades en la superficie, y de esta manera queda totalmente plano y quedan todas las letras del mismo grosor. Aquí ya tengo colocado zigzag a lo largo de todas las letras y el siguiente paso es poner más pegamento en el borde superior del cartón para pegar la otra parte de las letras encima. Asegúrate de que queda bien posicionada y coincide con la parte de abajo. Y para que se pegue bien y seque bien colocado, yo le pongo encima unos libros pesados y lo dejo toda la noche. Aquí ya está el cartel totalmente seco y vamos a colocarle las tiras de los laterales. Para ello medimos de cuánto se nos ha quedado el alto total de nuestro letrero y cortamos tiras de cartulina de ese grosor. Yo he utilizado restos de papel decorado que tenía para aprovechar. Aplica pegamento blanco por el contorno del cartel, tanto arriba como abajo. Y vete pegando las tiras de papel decorado o cartulina todo alrededor, ajustándolo
a la forma de las letras. Debes ir presionando hasta que seque el pegamento. A medida que vamos colocando las tiras de papel, ponemos también en el borde cinta de carrocero o cinta de pintor. Ponemos cinta de carrocero en el lateral y hacemos unos cortes en la parte superior para ir adaptándolo a las partes curvas. Continúa adaptando tiras de papel o cartulina a las diferentes partes de las letras, incluido el interior de las letras como la A o la E que tienen estos orificios. Continúa colocando también cinta de carrocero, practicando estos cortes en la parte superior para adaptarlo a la forma de las letras. Para evitar que queden muchas arrugas, te recomiendo no poner tiras muy largas de cinta de carrocero en las partes curvas. Y es más fácil si lo haces de esta manera. Pon cinta en el lateral, dejando un margen en la parte superior, y luego practica unos cortes, como ves en la imagen, para ir pegando por arriba. No te agobies si quedan muchos pliegues, ya que esto lo vamos a disimular más adelante. Aquí ya tengo todo el letrero con las tiras de papel y la cinta de carrocero pegada. El siguiente paso es hacer la técnica de la cartapesta, que consiste en ir pegando trocitos de papel con cola diluida con agua. Yo voy a utilizar estos restos de papel de regalo que tengo aquí, que es similar al papel craft, pero puedes utilizar periódicos o folletos de los supermercados, papel reciclado, lo que prefieras. Eso sí, es recomendable cortar trozos con las manos para que el papel quede rasgado en lugar de cortado. Ahora echa cola blanca en un recipiente y añade agua. La cantidad de agua que deberás añadir es la que te permita conseguir una textura como de yogur líquido. Aplica en la superficie de las letras la mezcla de cola blanca y agua y vete colocando trocitos de papel por toda la superficie, aplicando cola blanca también por encima. Al ser un papel fino y estar empapado en cola y agua, se suele adaptar muy fácilmente al contorno de las letras.
Cubre toda la superficie del cartel, tanto por delante como por detrás y por los laterales, con esta mezcla de papel y cola blanca, y deja secar. Puedes darle varias capas para que quede más endurecido. Y ahora vamos a disimular estas arrugas que han quedado tras la técnica de la cartapesta. Para ello yo estoy utilizando Aquaplast, que es un tapagrietas o masilla, y agua. Aplica la masilla por la superficie de las letras, puedes hacerlo con una espátula como estoy haciendo yo o simplemente con el dedo. De momento no es necesario que quede muy regular, ya que con el dedo mojado en agua, como me estás viendo hacer aquí, vamos a aplanar toda la superficie. De manera que nos va a quedar suave y sin imperfecciones. Como ves, voy aplicando masilla con el dedo y luego paso el dedo mojado en agua para suavizar toda la superficie. Aplica Aquaplast y agua por todas partes, por la parte delantera, la trasera y los laterales. Una vez lo hayas aplicado, lija con una lija de grano medio. De esta manera obtendrás una superficie totalmente lisa. Para los laterales, en lugar de una esponja, puedes utilizar un trozo de lija de estas que vienen de papel. Yo le he dado una capa sola de Aquaplast, pero si lo ves necesario porque tiene muchas irregularidades, puedes darle más de una capa, lijando siempre entre capa y capa y limpiando bien para que se vaya el polvillo de la lija. Y ahora, una vez ya está todo lijado y limpio, voy a pintar, para lo cual estoy utilizando esta pintura tipo Chalk Paint en color coral, además de una brocha. O también puedes utilizar un rodillo o brocha de espuma. La pintura Chalk Paint tiene este acabado empolvado que la verdad que a mí me encanta, y la ventaja de que tiene bastante poder de cubrición, con lo cual normalmente con una mano suele ser suficiente para cubrir toda la superficie, aunque yo en este caso, para que quedara un acabado mucho mejor, le di 2 manos de pintura. Una vez esté seca la pintura, y si le vas a dar varias manos, te recomiendo que eliges con una lija de grano muy fino entre mano y mano. Y ya lo último que nos queda es colocarlo en la pared. Para ello yo estoy utilizando estos velcros adhesivos de la marca Command, que se pegan tanto al letrero como a la pared. Puedes distribuir varios a lo largo de todo el letrero para que quede bien pegado. Retiras la capa protectora y directamente a la pared. Y así es como queda mi cartel de letras decorativas de cartón una vez colocado en la pared. Anímate a seguir este tutorial para hacer tus propios letreros decorativos de cartón poniendo la palabra que prefieras, con distintas tipografías e incluso utilizando tu propia caligrafía como he hecho yo.
A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.